Gracias, buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas y debates de las 8:45. Le damos la bienvenida junto a Carmina Valdizán, como todos los miércoles. Carmina, buenas noches, un gusto en tenerla por acá. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí pues viendo todos los aconteceres, todo lo que está sucediendo en el mundo, en la región, en Guatemala, y precisamente en relación a los últimos acontecimientos en Guatemala vamos a enfocarnos en las dos entrevistas. En la primera vamos a tratar un tema muy importante, sobre todo para dar una información sobre lo que está sucediendo dentro del sector de BPO y contact centers, porque en las últimas, sobre todo 48 horas, a partir de las decisiones del gobierno de la República, se ha manejado mucha información, mucha desinformación, y es importante que este sector, que genera bastante empleo en Guatemala, pues tenga la oportunidad de clarificar. Y en la segunda entrevista vamos a tratar el discurso que el señor presidente de la República presentó, o más bien dio hoy en la mañana en el Congreso de la República, referente al programa de emergencia y recuperación económica. En su primera parte vamos a conocer de parte de los protagonistas, del ministro de Finanzas Públicas, en qué consiste en detalle este programa y estas iniciativas de ley que presentó el presidente de la República. Bueno, con esta introducción lo que más nos interesa es conocer la opinión y la información que nos traen nuestros invitados. Para esta primera entrevista tenemos al licenciado Enrique Barrascut, vicepresidente del sector BPO y Contact Center de Guatemala. Licenciado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mariano, Carmina, gracias. Bienvenido, ingeniero. Bueno, ingeniero, licenciado. Enrique. Sí. Pero bueno, sí, ya. Carmina ya corrigió, es importante decir las cosas correctamente. Bueno, ya lo anticipaba en la introducción, ingeniero Barrascut, a partir de las decisiones del gobierno anunciadas el lunes por la noche, se ha generado mucha información, muchas malas informaciones, desinformaciones en relación a cómo se aplican las medidas que el gobierno ha tomado en relación al sector BPO Contact Center. Por favor, tiene la palabra. Gracias. Sí, bueno, primero, buenas noches y buenas noches a todos. Yo creo que es una grata oportunidad para poder compartir un poco la experiencia vivida desde el campo de batalla, ¿verdad? Porque realmente es un tema complejo y más lo entiendo para el presidente, para todo el gobierno, tener una situación donde tienen que balancear tantas cosas al mismo tiempo, tienen que balancear no solo la salud y bienestar de las personas, sino también garantizar la salud económica de tantas familias. Nosotros estamos pues también de alguna manera velando por esa salud económica, construyendo trabajos, empleos en el país, cosa que ustedes han visto la historia de centros de contacto y de BPOs en Guatemala y en el resto de Latinoamérica. No es cosa fácil, ¿verdad? Ha sido una industria que ha tomado más de 10 años llegar a cierta madurez, y estamos en un momento crítico, no solamente como industria, ¿verdad? Nos sumamos a la crisis de todos los sectores y del país mismo, entendiendo la situación tal como está y lo compleja que es, ¿verdad? Ingeniero, hay mucho cuestionamiento sobre la decisión de mantener estos call centers abiertos por lo que está sucediendo en el país. ¿Le podría explicar a la gente, para que se sientan tranquilos, qué medidas están tomando con los empleados y qué están haciendo ustedes para garantizar la salud de su gente? Desde luego. En principio sí es una situación muy compleja, poder garantizar, ¿verdad?, que la situación del coronavirus pueda evitarse al 100%. Yo creo que es uno de los motivos por los cuales estamos precisamente en un canal informativo, en un lugar donde todos estamos al frente de la noticia, como está sucediendo acá, todos estamos desempeñando un trabajo. Los que estamos siguiendo a trabajar es porque lo necesitamos, no porque sea un gusto, ¿verdad? Realmente, aparte de que nos apasiona la industria, desde luego que eso es algo que llevamos en el corazón, pero al mismo tiempo tenemos el compromiso con nuestras familias, y el llevar un trabajo y tener un trabajo en estos momentos de crisis es importante, ¿verdad? Entonces sí, creemos que esa es la razón principal por la cual nosotros velamos, porque en ese trabajo, en esas condiciones, nosotros se los decimos, miren, hay que lavarse las manos, pero hasta los tobillos, ¿verdad? Hay que estar realmente con muchas condiciones de higiene, hay que estar con condiciones de mucho cuidado, ¿verdad? El lavado de manos, tal como lo han visto en los videos, ¿verdad? Cantando el Happy Birthday, le decimos, ¿verdad? Sí. Siempre en todas las recomendaciones que dan, el tema del alcohol en cada estación de trabajo, cada cercanía con los supervisores.
en todos los puntos de contacto donde ellos van a poder establecer una relación con alguien más, tiene que haber 1 metro de distancia, incluso en los comedores, incluso en las áreas comunes. Estamos siguiendo todos los lineamientos que el gobierno recomienda. Al mismo tiempo estamos siguiendo los lineamientos del SSO, ¿verdad? Del reglamento como tal, de salud y seguridad ocupacional. Entonces eso nos ha servido mucho, porque en nuestros centros de trabajo van a tener un doctor de planta, van a tener o enfermeros de planta, dependiendo del volumen de la operación, siempre va a haber cuidados especiales, eso es algo muy delicado. Y como sí lo decía, ¿verdad? No solamente es una situación de nosotros como industria, sino el resto del país que debemos tener esos cuidados y pues darle la paz a la gente que está en sus casas, de que si alguien está trabajando, no solamente en nuestra industria, sino en cualquier otro lugar, que sí es importante que tenga todas las medidas de higiene y de salud que sean del caso, ¿verdad? Claro. Ingeniero, dimensionemos el sector, porque es un sector que ha venido en crecimiento, es un sector que ha dado empleo, da oportunidades de trabajo, sobre todo a segmentos jóvenes adultos, bilingües, y que, bueno, en términos generales paga por encima de la media de los ingresos en otros sectores. Cuéntenos, dimensiónenos el sector para ver la magnitud de lo que representa cumplir, como usted lo ha mencionado, las directrices, las normas, las leyes, los reglamentos que de manera obligatoria, y más ahora durante este estado de calamidad, ustedes están obligados a cumplir. Gracias. Sí, el tema es delicado porque si regresamos al 2006, habrá sido una industria muy pequeña en sus inicios, que empezó a crecer después en grandes volúmenes, pero con una limitación muy grande del recurso humano calificado, digamos, en nivel de inglés como lo exigen los clientes de fuera. Ustedes lo han visto en otros artículos y noticias, lo delicado de esta industria y lo sensible que es a que podamos tener a la persona disponible con las capacidades, digamos, que nuestro cliente está buscando. Esa es la realidad. Y nosotros tratamos de conectar esa demanda de trabajo con la oferta laboral del país y tratamos de hacer el match para que las cosas funcionen. De tal manera que hoy día se generan 45,000 empleos en el país. Estamos hablando de una industria que genera más de 650 millones de dólares en exportaciones. Es un tamaño considerable, pero que también es así de sensible de poder seguir del país, porque si ponemos el mapa global de BPOs y de call centers a nivel mundial, es una industria billonaria, ¿verdad? Entonces nosotros tal vez somos un pelo en esa gran ecuación, y sencillamente un cliente que ve que este es un país de riesgo se mueve hacia otra localidad y se cambia, así como es un switch, así simplemente estamos pendiendo de un puente, ¿verdad? Para poder tener la relación con el cliente. Esos 40,000 o 45,000 empleos se pueden ir de la noche a la mañana si no tomamos los cuidados que esto requiere, ¿verdad? Ingeniero, en vista de que la crisis realmente es global y cada día se extiende más, vimos cómo aumentaron los casos en Estados Unidos, que Inglaterra ya tomó medidas, que en la India no están pudiendo ni siquiera controlar la cuarentena de las personas. Todavía creo que faltan un par de meses para ver una dimensión más o menos, una curva de para dónde vamos. ¿Han dicho algo los clientes internacionales que ustedes tienen al respecto de los turnos, de la seguridad de los empleados, etcétera? Sí, de hecho, no solamente ante la crisis, hay muchas medidas preventivas, porque quiera que no, cuando ellos toman una decisión de elegir Guatemala como destino, ya vieron muchas otras localidades alrededor, y en el momento que ellos dicen, bueno, me voy hacia el país, nosotros nos volvemos los mejores vendedores del país, porque eso es lo que realmente nuestro cliente compra. Las condiciones de seguridad, de salubridad, las condiciones económicas, las condiciones sociopolíticas, muchos factores que el cliente analiza para poder venir a este destino. Después de que las analizó, nos exige que cumplamos con ciertos contratos y SLAs de cumplimiento, que al final nos dice, bueno, si tú vas a estar operando, garantízame que en cualquier momento tu operación va a estar 99.999995% arriba. Y eso para nosotros es un contrato que debemos establecer con el cliente, y de parte de nuestra obligación, ¿verdad? Contractual con ellos, es decirle, mira, nosotros vamos a tener todas las medidas que tengamos que tener internamente dentro de nuestra organización, dentro de nuestros ambientes de trabajo, para que la salud, para que la higiene esté de acuerdo y que no tengamos un evento como tal de crisis, ¿verdad? Al final, si alguien tuviera un problema de salud, no solamente se vuelve un punto aislado o una persona que tiene el problema, sino todo nuestro plantel es el que sufre, ¿verdad?
Ingeniero, la entrevista ya está generando reacciones y preguntas por parte de la audiencia y quieren, a ver, la gente todavía no termina de creer que efectivamente el sector y las empresas que pertenecen al sector estén realmente cumpliendo con todas las normas, incluso con algunas adicionales por el tipo de industria que es. No estoy diciendo que estén hacinados, pero están en lugares cerrados, la forma como están colocados los cubículos, la aglomeración de gente cada vez que hay turnos, cuando salen turnos, en fin. Hay ciertas cosas que a la gente le preocupa, sobre todo cuando observa, como ya bien lo dijo Carmina, lo que está pasando en otros países. ¿Usted puede reiterar y ser enfático en qué está haciendo efectivamente el gremio, las empresas? Incluso sabemos que empresas han mandado a sus colaboradores de regreso a sus casas, pero proveyéndoles de instrumentos para que hagan teletrabajo. En fin, yo creo que es muy importante que usted nos reitere y si acaso hay un problema, ¿a dónde pueden abocarse? Ok, gracias. Yo creo que ahorita estamos siguiendo los lineamientos que el gobierno nos pidió, ¿verdad? Lo primero que hicimos fue hacer el requerimiento ante el MINECO, pedir la autorización para poder operar. Cuando uno hizo ese trámite como empresa, le viene una autorización sujeta a cumplir 6 puntos. Los 6 puntos incluyen el tema del alcohol, de gel, proveérselo a los empleados, a las personas que puedan tener algún contagio o alguna situación de salud complicada, proveerles las mascarillas, proveerles el transporte. Nosotros estamos cuidando que el transporte sea o a su casa o a puntos muy cercanos de su casa, de tal manera de construir 2 puntos seguros, le llamamos nosotros. Tanto su casa debe estar segura porque le hacemos conciencia al empleado de que debes, al colaborador, ¿verdad?, de que en su casa también es un ambiente seguro y el ambiente de trabajo otro ambiente seguro. Por lo tanto, lo que queda es el puente de desplazamiento entre los 2 puntos y lo que queremos crear son esas 2 burbujas de salud, ¿verdad? Se lo hacemos ver al trabajador, esa conciencia la hacemos a diario, pasamos entre las filas repitiéndolo constantemente. Nos interesa mucho porque sabemos que también ellos tienen familiares que pueden estar en una edad avanzada, que puede ser delicado, y nosotros también estamos cuidando que ellos no lleven un problema a sus casas, ¿verdad? Claro que ellos podrían estar trabajando en otra industria, no somos la única empresa abierta en el país, ¿verdad? Hay muchas más, solamente cerraron algunas específicas como centros comerciales y otras, ¿verdad?, que están dentro de los listados de los que no pueden operar, y eso hace que nosotros quedemos en un foco, digamos, donde sí tenemos que tener los cuidados para poder garantizar a la persona que va a llegar a un lugar donde vamos a tener esas medidas que pidió el gobierno, vamos a cumplir con otro de los puntos es cumplir con el reglamento de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Y eso incluye un reglamento muy, muy extenso, entre los cuales uno de sus lineamientos es que tengamos o un auxiliar de enfermería, o un enfermero, o un médico de planta, y eso se está cumpliendo también. Perdón, Carmina, y en el caso de algún problema, alguien que quiera presentar una denuncia o hacer ¿a dónde se puede abocar dentro del sector, dentro de pues, la organización gremial? Digamos que lo estamos atendiendo a nivel de empresas, podemos atenderlos puntualmente. Dentro de las empresas tenemos departamentos que se especializan en poder atender esas quejas, esas molestias, porque pueden ser eventos puntuales que haya que tratar uno a uno. También como gremio, nosotros estamos organizados desde hace más de 10 años bajo Agexport. Hemos construido un clúster que lo que busca es el desarrollo del país. Entonces, yo creo que cuando vemos esa sinergia que se ha formado entre todos los que participamos en el gremio, vemos casos puntuales cuando escuchamos las redes sociales, porque tenemos foros abiertos donde discutimos los casos de redes sociales o casos de trabajadores que nos preocupan, y escuchamos esas cuestionamientos, esas dudas de esas personas, se las vamos después a resolver, y sí tenemos un foco de atención sobre cada uno de los casos que se presentan. Ingeniero Barascut, una de las principales críticas que se está haciendo a la medida de que no se haya suspendido totalmente las actividades laborales es por el tema de la infección y sostenerlo. Los países que no tomaron esta medida a tiempo son un foco de infección muy grande. Vemos a Italia, vemos a España, Reino Unido va por ese camino. Desgraciadamente eso es algo. Mucha gente dice mejor contener ahorita y no sufrir las consecuencias, porque desgraciadamente esta recesión económica nos va a llegar o pronto o más tarde. Sí. ¿Cómo le explicaría a la gente esto, por favor?
Bueno, es un tema de vasos comunicantes. No sé si escucharon eso alguna vez en estos problemas de física. Al final lo que ponían era varios líquidos y ver cuál se nivela primero. Al final todos se van a poner al mismo nivel tarde o temprano. El problema con los virus es que tarde o temprano van a llegar al país donde está atacando. Ese virus es imposible decir que no nos va a llegar. O sea, va a llegar y de alguna manera nos va a afectar. Nos está afectando la salud y bienestar y nos está afectando la salud económica en este momento. Entonces, es una crisis viral, más que es una crisis que está a todos los niveles golpeando. Realmente sería imposible que un país dijera aquí no va a suceder y contenerlo. El mismo presidente lo ha dicho, va a llegar, preparémonos, pero tengamos fe. Yo creo que ese es lo más importante del último mensaje del presidente fue tengamos fe. O sea, yo creo que es una situación de pedirle a Dios, de tener la fe y la confianza de que incluso ya hay vacunas que vienen en procesos muy avanzados. Hoy estaba escuchando hasta una vacuna de malaria que están probando cierta eficacia contra este virus. Entonces, tarde o temprano esa vacuna va a salir. Lo que queremos es que cuando esa vacuna salga, los trabajos que ya existían en Guatemala existan después. Porque si dejan de existir, vamos a salir de la crisis de salud y vamos a entrar a una crisis muy compleja, económica, que sí pega a nivel psicológico, mental y de salud nuevamente. Entonces puede ser un círculo vicioso que debemos de tener en alguno de los extremos, ¿verdad? Ingeniero, yo quisiera insistir en la pregunta de Carmina, porque compartimos su visión, ¿no? O sea, efectivamente hay que tener fe, hay que tener optimismo, hacer todas las medidas de contención, todo eso está, pero la evidencia es muy clara. Si se instala y empiezan los procesos de contagio, estamos hablando de una persona puede contagiar a 4 y eso puede ser exponencial. El sector está listo, las empresas están listas. En el caso que efectivamente lleguemos a un caso más grave, tenemos 8 casos confirmados por el presidente de la República, y decrete efectivamente el cierre de todo la actividad laboral, precisamente para evitar los casos catastróficos que vemos en otros países. ¿Cómo está preparado el sector? ¿Qué capacidades tiene? ¿Cuánto tiempo podrían estar así? Porque es un escenario que no podemos omitir y no podemos estar ciegos a que pueda existir, no le digo que mañana necesariamente, pero en un futuro cercano. Sí, es muy cierto. Definitivamente es un escenario que debe estar en nuestros horizontes, no solamente de nuestra industria, sino de todo el país. Estamos siguiendo todos los lineamientos del gobierno y si ese fuera un lineamiento, pues vamos a sujetarnos a los mismos, ¿verdad? Es una industria que, como les decía, es muy sensible a ese tipo de medidas. Personalmente, considero que en una situación así, la industria va a migrar a otros destinos. Eso es definitivo. O sea, los clientes no nos van a esperar, simplemente van a cambiar de país y de destino, y esos empleos que hoy se generan 45,000, yo pienso que van a sobrevivir en un bajo porcentaje después de una situación así. Es que se complica, ¿verdad? Sí. Es tremendo porque a lo que vamos es, si se enferma un número de masa crítica de gente, igual no va a haber gente calificada para estos puestos de trabajo ni para Exacto. nada, ¿no? Entonces es difícil porque, como decía Mariano, entendemos perfectamente bien y creo que la ciudadanía, sobre todo, la gente quiere salir a trabajar. Sí. Eso estábamos hablando, la gente quiere regresar a sus puestos de trabajo, tiene miedo, pero una infección a nivel pandemia también puede ser fatal para el país. Sí. Usted habla de que si hay un golpe económico, ¿qué pasa si la recesión mundial llega a tales dimensiones? ¿Cómo nos va a afectar a Guatemala? Bueno, en línea general, cuando en otros países hay una gripe, aquí nos da neumonía, ¿verdad? Entonces, acá estamos hablando de un caso que sí se cumple esa ley. Realmente en otros países hemos visto problemas ya económicos y esa recesión sucede a nivel global. No solamente va a ser nuestra industria la que sufre las consecuencias, sino el país entero y lamentablemente es un país que depende mucho de sus exportaciones, que realmente tiene una economía interna muy pequeña, que sí necesita esas capacidades de esas personas que están exportando ese servicio. Entonces sí considero que si esa crisis global toca puertas, así como sucedió en el 2008, así como sucedió en el 2009,
Sí tuvimos una recesión interna, nuestra misma industria, un golpe muy, muy serio, ¿verdad? Ya veníamos creciendo a grandes escalas y de repente esa recesión nos golpeó y nos trajo de nuevo a la lona. Gracias a Dios volvimos a levantarnos. Yo creo que tenemos también en el país el optimismo de saber de que si una crisis a nivel mundial nos afecta, vamos a tener a los empresarios, vamos a tener a las personas mismas que se van a levantar a decir, bueno, necesitamos salir adelante y reconstruir el país, y eso va a suceder. Creo que no podemos discutir de que los sectores, los subsectores, las empresas tienen que prepararse para los peores escenarios. Ojalá entendamos que no podemos estar improvisando como chapines, que esa vez es una característica nuestra, y mañana a ver qué hacemos. Yo creo que la situación hay que tomarlo con la seriedad del caso y preparar cualquier plan de contingencia, las previsiones, y en ese sentido, ingeniero, dos preguntas muy concretas que ya nos vuelven a hacer. El tema de horarios. Dentro de las normas que emitió el gobierno es la restricción de horarios. ¿Ustedes están exceptos de esos horarios o de la restricción de horarios? ¿Cómo le garantizan a la gente su seguridad? Porque son horarios sobre todo entre noche y madrugada. Y lo segundo, ya viendo otro escenario. El Salvador cerró nuestra competencia. O sea, cerró los call centers, los BPO. Tenemos la capacidad de absorber esa demanda que pudiera venir, dado de, usted mismo lo explicó, es un sector muy sensible, y si El Salvador cierra, bueno, tenemos la capacidad de respuesta para captar y atender esos clientes, sobre todo si vemos que en Estados Unidos, nuestro principal mercado, se está moviendo muy rápidamente a todo lo que son compras por internet. O sea, cerraron el comercio minoritario, el mediano, el grande, por lo tanto están requiriendo mucho call center, mucho BPO. ¿Cómo estamos ahí en los dos ámbitos ahí Sí, es una pregunta interesante porque necesitamos una ventana horaria de 24 horas, esa es la realidad. Muchos de los trabajos, un 30%, entre un 20 y un 30% estábamos midiendo hoy, que ya se migró a trabajo desde casa. Eso es una de las ventajas de nuestra industria. El que pueda trabajar desde su casa lo está haciendo así. Tenemos la tecnología para hacerlo. Lamentablemente no es el 100% el que podemos migrar, eso es otra realidad. La ventana horaria sí se debe mantener, y específicamente en los turnos de noche, ¿verdad? Es donde más cuidados, digamos, debemos tener con que exista siempre la presencia de un doctor en cada turno, de que se toman siempre las medidas de precaución, que no se descuiden, porque si en el día se mantuvo esa precaución, que esa alerta se mantenga a lo largo de las 24 horas. Y luego, de la misma forma, sabemos que estamos al frente del servicio al cliente. O sea, si se dan cuenta, el presidente mismo dijo: cierren todas las empresas que tienen aglomeraciones porque llegan a los comercios, pero dejen abiertos los servicios a domicilio. Nosotros estamos atendiendo esos servicios a domicilio en grandes masas. Los pedidos de farmacias llegan a nuestros teléfonos. Las aseguradoras, los reclamos, nosotros los atendemos. Si nosotros paramos filas, ¿quién va a resolver las aseguradoras? ¿Quién va a resolver los temas bancarios? ¿Quién va a resolver el día a día de las farmacias y de todas las situaciones médicas en una primera línea, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, y por fortuna, ¿verdad? Porque eso es lo que nos genera trabajo, pues, y lo que nos da de comer. Ahí estamos para poder recibir una demanda, como es el caso de El Salvador. En el momento en que esa demanda nos caiga acá, pues sí hay capacidad para poderlo resolver. En este momento lógicamente es limitada por las situaciones actuales, pero desde luego que tenemos aliados en toda Centroamérica que nos van a tocar puertas y nos van a decir: bueno, mira, ayúdame a recibir a tales personas, ¿verdad? O tales llamadas, o va a suceder, ¿verdad? Ingeniero, cuando hablamos de que ustedes tienen una industria en Guatemala con 45 mil empleados, perdón, en términos monetarios, ¿se puede saber cuál va a ser la pérdida para el país que ustedes dejaran de operar, por ejemplo? Bueno, sí, si son 650 millones de dólares al año y detenemos esto un mes, pues ahí podemos hacer la matemática, ¿verdad? Claro. Y es un mes que no se recupera, sumado a que un mes no nos van a esperar los clientes. Al mes siguiente ellos ya migraron la operación a otro lugar, entonces es resetear nuevamente esos empleos, y realmente la industria no va a aguantar un mes detenida. Eso es la realidad. Ingeniero, nos estamos acercando al final de la entrevista, pero hay un aspecto que me llamó la atención del presidente durante su discurso en el Congreso de la República, y es que apeló al sector privado de que cumplan, y fue muy enfático en cumplir sus obligaciones laborales. Usted, a nombre del sector,
puede dar esa certeza que efectivamente el sector BPO y Contact Center va a cumplir estrictamente todas sus obligaciones laborales? Podemos hablar en nombre del sector y de los que estamos agremiados. Hay que estar conscientes de que hay empresas de call center que no están agremiadas, ¿verdad? El gremio como tal, las 21 empresas que estamos ahí adentro, estamos siendo auditadas hoy recibimos auditoría del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía, de la Policía Nacional, iban acompañados, y del Ministerio de Trabajo. Fueron a velar que todos los puntos que nosotros ofrecimos estén ahí, y el que no lo cumple va a tener una penalización o va a tener un problema. Nosotros como sector estamos dando el frente para poder garantizar que eso está en el cuidado. Claro, hay empresas que quizás están fuera del sector. Nosotros hacemos la función de evangelizar ahí, llegar y tocar puertas y decir, bueno, cuidémoslo también, pero yo creo que sí es una labor de todos, ¿verdad? Y no solo de nuestra industria, sino de todas las que estamos operando en el país, de cumplir con la regulación que nos exige el gobierno, ¿verdad? Alrededor de su gremio, entonces, ¿qué porcentaje del mercado completo está involucrado? Solo para tener una dimensión. Habla de 21 empresas. ¿Cuántas estarían fuera, solo para tener ese dato? Estimamos que un 95% está agremiado. Está agremiado, está con ustedes. Bueno, ingeniero, agradecemos bastante que nos haya acompañado esta noche. Creo que la información que nos ha brindado ha sido importante, ha esclarecido dudas, pero siguen habiendo dudas. Yo creo que es importante seguir con esa labor de informar, de poner en claridad cuál es la situación, y ojalá, yo creo que con Carmina coincidimos, no lleguemos a lo que es una probabilidad cada vez más alta de un cierre total de operaciones para contener esta pandemia mundial. Así es. Vamos a hacer una breve pausa y después de la misma, junto a Carmina Valdizán, vamos a tener la segunda entrevista. Nos vamos a concentrar en el discurso que presentó el presidente de la República en el Congreso de la República, esas alrededor de 30 medidas que anunció, pero también vamos a conocer un poco más de la iniciativa de ley, que fue la única que presentó, de la ampliación presupuestaria por alrededor de 7.029 millones de quetzales. Los esperamos.